¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Oigan, más adelante vamos a hablar de esta marcha de la gentrificación. Déjenme recabar un poco más de información y con todo gusto le vamos dando al respecto. Ahorita me gustaría, no sé si ustedes estén de acuerdo, por supuesto, entrarle a otro tema que se ha venido gestando durante toda esta semana y que ha sido nuevamente el debate por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que no se construyó, que se iba a construir en Texcoco, que era la obra emblemática, no de Enrique Peña Nieto, sino en realidad del neoliberalismo. Era como el punto más alto de esa política económica y la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de suspenderlo. Primero llegar, detenerlo, después suspenderlo y después cancelarlo. Esto a raíz de que se dieron a conocer, ¿no?, diversos datos, diversas fuentes, de que en una temporada como la que se está viviendo de lluvias, pues ese aeropuerto se hubiera inundado. Esa es la realidad de las cosas. Sí, es verdad, se subió una fotografía alterada con inteligencia artificial, que algunas personas la dieron por buena, pero que en realidad, no, lo que sí denotaba, y eso es un punto que no podemos soslayar tampoco, es que eso hubiera sido las consecuencias en muchos sentidos de una obra que tenía demasiados hoyos y que muy poca gente lo quiere reconocer porque entra en juego lo que es la simpatía y la antipatía política. Por eso me gustaría centrarme un poco en las razones por las que el presidente Andrés Manuel López Obrador decide, no, cancelar ese aeropuerto y lo que significó precisamente en el marco de la relación entre el poder económico y el poder político, porque en realidad hay mucho más en ese sentido que el simple hecho de alguien que decidió que no hubiera un aeropuerto en ese lugar. Desde ese año 2018, cuando gana Andrés Manuel López Obrador las elecciones, muchos comenzamos a preguntarnos cómo será su relación con la iniciativa privada, eh, mantendrá o no mantendrá el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que era de la joyita de Enrique Peña Nieto, pero que había muchos cuestionamientos relacionados no solamente con temas de corrupción, que ya de por sí es algo serio, sino también de beneficios para para las familias grandotas, para las familias realmente millonarias. No hablo de los que se creen millonarios, no hablo de los que se piensan millonarios, no, hablo de realmente las familias pudientes de este país. Y ya desde ahí la obra comenzaba a generar una animaversión y había mucha expectativa por ver, por conocer las decisiones que tomaría un presidente emanado precisamente de un movimiento social que alcanzaba una cifra espectacular de votos a su favor, más de 30 millones, que le había dado una reverenda paliza a los candidatos del PAN y del PRI, que no lograron ni siquiera ser medianamente competitivos, que también fueron un reflejo ya del nivel que mostraban ambos partidos en la integración de sus cuadros. Ricardo Anaya es un político muy mediocre, es un hombre, sí, lo hemos dicho en otras ocasiones, muy vertebrado en su discurso, una buena oratoria, un tipo que sabe expresarse mejor que sus compañeros incluso de bancada. Sin embargo, es un personaje que no tiene el mínimo carisma, es un personaje que no tiene el mínimo talento para gobernar, es un personaje que no tiene liderazgo político como tal. Es un personaje que por sí solo se mueve en ciertas arenas y que destaca mucho porque a final de cuentas podemos aplicar este viejo refrán que dice en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. A final de cuentas eso pasa. En Acción Nacional, conforme han ido pasando los tiempos, han dejado de lado esa característica que tenían de ser vertebrados en el discurso, articulados, buenos tribunos, oradores, y le han dado paso a la estridencia, al escándalo, a lo bizantino, a lo bizarro, apuestas sin sentido, a actitudes y argumentos totalmente falaces, a una actitud bastante molesta, incómoda para la gente, como la que tienen Jorge Romero, Santiago Taboada, el Lili Telles en el primer plano. Entonces, por supuesto que en ese tipo de cuestionamientos, en ese tipo de escenarios, pues Ricardo Anaya destaca, ¿no? Destaca. De ahí a que sea un político competitivo ya a otros niveles, un político que realmente pueda encabezar un movimiento
disruptivo desde la oposición en este momento o en ese instante que pudiera ser alguien confiable incluso para los intereses de Enrique Peña Nieto, pues no, definitivamente no. Es un hombre que tiene una carrera política basada en la corrupción. Basada en la corrupción, basada en la traición sobre todo, y entre los políticos, dicen por ahí que entre los políticos del PAN y del PRI se perdona la corrupción, pero nunca se perdona la traición. Ahora, en el caso de José Antonio Meade Rivereña, pues era el clásico candidato neoliberal, ¿no? ¿No le parece? O sea, el tecnócrata puro, el académico, el cara de buena gente, el manipulable, el títere, el que hubiera llegado al frente de una nación para resguardar los intereses de las empresas grandotas, que hubiera servido simple y llanamente, pues como parapeto para seguir hundiendo a este país en los problemas que ya de por sí la acarreaba. Y es que el neoliberalismo tiene un impacto brutal, tanto en este tema de las obras públicas como también en el tema de la pobreza. Y quiero agregarle en esta cápsula lo que declaró Héctor Aguilar Camín, ¿no? En su columna, por cierto, sobre que la pobreza extrema en México, en Morena, no se redujo, sino que creció con Andrés Manuel López Obrador y que tuvieron mejores números, Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, Aguilar Camín es muy maniqueo, es muy tramposo con las cifras, porque él sabe bien de dónde proceden ciertas cifras, pero ahorita lo platicamos y lo explicamos. Bueno, a ver, el caso del Naín, o Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin duda fue un símbolo del propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque su cancelación, después de una consulta popular, lo que representó fue el repudio total al neoliberalismo, a los sexenios anteriores. Incluso la decisión de llevar a cabo la obra en Santa Lucía, en ese momento era Santa Lucía, ahora ya es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, era un símbolo muy claro, muy, muy claro, de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, priorizando la austeridad y el bienestar social sobre megaproyectos cuestionados. Eso me parece que queda más que claro. Y en una sociedad, eh, caray, en una sociedad, por ejemplo, como la nuestra, y me refiero al tema mediático aquí. Usted recuerda que cuando López Obrador decide cancelar el Naim, llega una cantidad, un bombardeo tremendo, pero tremendo en los medios de comunicación masiva, en donde se aseguraba que López Obrador estaba generando inestabilidad, que se iban a ir todos los inversionistas, que se iban a espantar, que esto iba a impactar en la inversión extranjera directa, que en otros países iban a ver a México como una nación completamente abandonada, infradesarrollada. Pues no pasó nada de eso, nada, absolutamente nada de eso. Ni se fueron los que invirtieron en el aeropuerto, porque tuvieron otro tipo de alianzas, otro tipo de sociedades, otro tipo de inversiones, ni tampoco la inversión extranjera directa se vio impactada por la suspensión de este monstruote. Así de claro, ¿no? Nada de eso pasó. Pero obviamente que cuando los medios pertenecen a la iniciativa privada, pues la discusión está completamente a un lado y se vuelve una discusión tendenciosa en realidad. Se vuelve una discusión muy pobre, extremadamente pobre, en donde escuchamos en ese momento a muchas voces de derecha hablar de un aeropuerto, hablar de dos, hablar de Texcoco, hablar de Santa Lucía solamente, pero dejando de lado el fondo de lo que realmente importaba y era el papel de los grupos de poder que encarnaban cada uno de esos proyectos y de esa manera, por supuesto, dejar de lado la lógica de blanco y negro que jamás ayudó a comprender en realidad el significado social del Naín, bueno, del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora dicho Naín, o del propio AIFA. Porque seamos claros, muy claros. ¿Por qué Texcoco? Ya desde ahí los medios de comunicación no lo explicaban bien. ¿Por qué Texcoco? Simple, porque hubo un crecimiento urbano de la Ciudad de México y por supuesto que ¿cómo le dicen los expertos? Conurbación, ¿no? Dio lugar a una megalópolis como tal. Una megalópolis en donde por supuesto había presencia del poder político, el poder económico dominante en ese momento en México, que no era otra cosa más que el Grupo Atlacomulco y cada uno de sus afiliados. Entonces, por eso fue Texcoco, porque le iba a permitir a todo el grupo de Enrique Peña Nieto e inversionistas cercanos generar enormes y profundas ganancias. Le digo, si Anaya hubiera ganado la elección, si Mid hubieran ganado esta elección, por supuesto,
Ajá, que hubieran construido ese aeropuerto. Y seguramente Moreno hubiera lanzado críticas, las voces de izquierda hubieran lanzado críticas, pero jamás hubieran llegado a los alcances que llegaron desde los medios corporativos o desde los propios partidos de oposición, hablando incluso de golpes de Estado, hablando incluso de generar desestabilización, ¿no? A final de cuentas. Y a partir de ahí, campañas oprobiosas en contra del equipo de Andrés Manuel López Obrador y del propio Andrés Manuel López Obrador. Y reitero lo que le dije, este era un proyecto de ricos, pero no de aquellos que se creen ricos, que siempre son los que salen a defender a los más ricos. Ajá. Aquí no hablamos de ese grupo de la clase media acomodada, ni de las capas altas del proletariado. No, no, no. Aquí hablamos realmente que este proyecto era de los mexicanos y mexicanas que andan en Forbes, así de sencillo. Es decir, que pertenecen al 1% de los que controlan la economía del país. Así de claro. Ajá. Bueno. Las investigaciones periodísticas fueron tajantes. ¿Quiénes salen beneficiados? Bernardo Quintana Dica, Carlos Slim, Carlos Hanrong, Olegario Vázquez Raña, Hipólito Gerardo Rivero, de constructora GIA más A, que es decir, era una obra literalmente, ¿no? Del salinismo, porque todos estos son integrantes del salinismo y todos hicieron salinistas, todos hicieron durante el salinismo y alcanzaron sus grandes fortunas durante el salinismo, pero son derrotados electoralmente, entonces lo que buscaban era imponerse de manera política, era meterle el pie constantemente a Andrés Manuel López Obrador para que éste no pudiera llevar a cabo los cambios que había prometido. Y lo iban a hacer a través de el poder económico, lo iban a hacer a través del poder financiero. Ahí es donde tenemos que centrar siempre la discusión del por qué se canceló este aeropuerto, ¿no? Ahí, en ese sentido, no en un asunto aspiracionista, meritocrático, ni siquiera técnico. En realidad tenemos que partir de que era una acumulación salvaje de capital a costa de la riqueza producida por todos los mexicanos durante generaciones. Aquí hay que ser muy claro. Desde la época de Calderón y de Enrique Peña Nieto, se fueron construyendo varios mecanismos, ¿no?, que permitían a la iniciativa privada empoderarse sobre el Estado. Había una privatización constante de empresas públicas. El tema del huachicol hay que verlo también como parte de ese debilitamiento de Pemex en beneficio de la iniciativa privada. Ojo con esto, no me refiero a picar ductos, me refiero al gran huachicol, que en realidad tiene esa finalidad, beneficiar a una clase pudiente del mercado energético, sobre todo a raíz de que se fue para atrás el negocio que Peña Nieto ya les había logrado, entregándoles definitivamente Pemex y por supuesto todo este sector. Ahora, el AIFA, ajá, el AIFA es simbólica para el obradorismo. Simbólica, ¿por qué? Porque es una forma de sintetizar el movimiento de López Obrador. Es un símbolo político porque de plano rompe con el pasado, sepulta ese oropel constante de este aeropuerto de Texcoco. Es el contraste precisamente con los jugosos negocios político-empresariales, desde el tema de la propiedad de la tierra hasta las concesiones de servicios conexos que iban a contar con el ya finiquitado nuevo aeropuerto y que iban a ser un negociazo, insisto. Ahora, hay que recordar que en varias ocasiones se postergó el tema del aeropuerto. Uno de ellos fue con Cedillo en el 95. El gobierno tenía tomada la decisión sobre Texcoco, luego de estudios multidisciplinarios que daban cuenta de las ventajas competitivas frente a otras opciones como Tizayuca, Toluca o Querétaro. Obviamente Santa Lucía no había sido considerada por ser una base militar y fue la ruptura con el llamado Grupo Tlacomulco después de la matanza de Acteal y que provocara la renuncia de Emilio Choifet, lo que llevó a postergar el arranque de esta obra cuando ya se tenía un plan maestro llamado Pro Oriente, el cual consistía en el desarrollo de 7 ciudades satélites para equiparar el aeropuerto y contener la mancha urbana de la zona oriente del Valle de México. El segundo momento se da con Vicente Fox, fue en el 2002, cuyo gobierno gerencial nunca entendió razones sociales, eso era un hecho. Fue un gobierno bastante torpe en materia política. Tuvo por ahí una alianza con Arturo Montiel,
Esto provocó que que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco se radicalizara. Hubo un estallido social, hubo persecución, hubo represión por parte del gobierno federal, por parte del gobierno de Arturo Montiel, pero Fox no se atrevió a llegar al final porque las Fuerzas Armadas decidieron no salir a respaldarlo para reprimir a los campesinos como exigían los inversionistas privados. Por eso es que Montiel incluso se enojó con Vicente Fox Quesada. Y el último intento, el último momento fue con Enrique Peña Nieto. Peña Nieto que extrañamente no tuvo ni demandas ambientalistas, de los mismos que se desgarran las vestiduras por el Tren Maya, no vimos a ninguno así salir a hablar del daño que iban a provocarle a toda la fauna y flora de Texcoco. Ninguno, así no salió nadie a decir absolutamente nada. Obviamente Peña Nieto había ya afinado, ¿no? Había ya echado a andar la maquinaria financiera de negocios para suprimir la crítica, para convencer a las mayorías en torno a que este era un proyecto perfecto, para lograr que se llevaran a cabo los negocios internacionales. Todo estaba perfectamente aceitadito. Y bueno, la maquinaria de la corrupción, sin embargo, avanzó contra los comuneros, contra las poblaciones aledañas, una corrupción hasta con la arena, la grava y mucha opacidad de quienes estarían siendo beneficiados por esta magna obra. Incluso recordar, ¿no?, que Alfonso Romo y Carlos Ursúa, gente que llegó con López Obrador al poder, estaban a favor del aeropuerto de Texcoco y eran gente que se molestó y se incomodó por la decisión de López Obrador, de echarlo atrás, porque se quedaron colgados de la brocha y sin capacidad de maniobra para recuperar al grupo de inversionistas que en ese momento, pues estaban del lado del aeropuerto. Por eso es que el AIFA simboliza tantas cosas, simboliza un combate a la corrupción, simboliza una obra del pueblo, dirían algunos, y por eso es tan importante en muchos sentidos entender todos y cada uno de los pronunciamientos al respecto en esta semana que se ha hablado tanto del nuevo aeropuerto. Ahora, déjeme ir con esto que dijo Carlos Héctor Aguilar Camín rápidamente. Dice Héctor Aguilar que han escondido y desaparecido el Coneval, pero no sus mediciones históricas. Destaca el papel del Coneval y dice que el gobierno de la llamada 4T logró bajar la pobreza mediante una combinación de entregas de dinero en efectivo, crecimiento desde las remesas, aumentos del salario mínimo y los salarios medios. Pero dice, no disminuyó la pobreza extrema. Los más pobres entre los pobres no fueron beneficiarios de la 4T, es lo que dice Héctor Aguilar Camín. Los números de pobreza extrema no mejoraron con López Obrador, empeoraron. Dice, los pobres extremos, los pobres más pobres de México, pasaron de ser 7% de la población en 2018 a 7.1% en 2024. Entonces dice, ese punto uno es un fracaso completamente. ¿Por qué? Porque dice, la pobreza extrema empeoró. Segundo, porque se interrumpió una clara tendencia a la mejoría. Y recuerda los datos de Cedillo, que pasó de 21.4% al 18.6%. Con Fox, que pasó del 18.6 al 13.8. Con Calderón, del 13.8 al 9.8. Y con el gobierno de Peña, del 9.8 al 7%. Y dice, ahí se secó la mata. Bueno, primero, señor Héctor Aguilar Camín, no es usted tramposo con las cifras. Todos sabemos perfectamente que muchas de las cifras que usted da a conocer fueron maquilladas. ¿Por qué razón? Porque la medición de la pobreza era diferente en cada uno de esos sexenios. Incluso en varias ocasiones se denunció por parte de la prensa independiente que el tema ahí es que sí, Calderón bajó la pobreza porque les dio 15 pesos más. Entonces, en el sexenio de Calderón se hablaba de que la pobreza extrema era si tenías 2 pesos y dejabas de ser pobre extremo si tenías tres, aunque no cambiara para nada tu condición de vida. Por lo tanto, cuando se le daba ese pesito, pues ya no eras pobre extremo para los registros del neoliberalismo, lo cual es una verdadera trampa y es una verdadera manipulación porque no hay en ningún momento ningún tipo de mejora en tu calidad de vida. La pobreza extrema efectivamente en México no se ha erradicado y se tendrá que seguir luchando para erradicarla, pero se avanzó mucho más de lo que se hizo en el propio neoliberalismo. Se avanzó a tal grado precisamente que se rescataron a millones de personas de una situación de la cual no estaban, no estaban ni siquiera consideradas en los anteriores gobiernos que usted con tanto ahínco defiende y maniqueamente presenta estas cifras bastante, pero bastante maquilladas y tramposillas, dirían por ahí. Ahora, tan solo le recuerdo un dato, ¿no? La pobreza en México durante los gobiernos neoliberales siguió creciendo.
a pesar de las reiteradas promesas de cada uno de los presidentes neoliberales a los que usted tanto apapacha. Y hablamos, por ejemplo, que Pronasol, Procampo, Progresa, Oportunidades, Prospera, Cruzada contra el Hambre, entre otros, caray, pues generaron una pérdida de capacidad económica para los mexicanos altísima. Provocaron, por supuesto, también programas que solamente paliaban por el momento la pobreza. Esa es la gran diferencia. Los programas sociales, que son la transferencia en efectivo de la que usted habla, al volverse constitucionales, dejaron de ser una solución inmediata, dejaron de ser un asunto de inmediatez, se convirtieron en una especie de salario universal, con el cual realmente sí estás apoyando a las personas que tienen una condición de vida difícil y complicada. Y no solamente las estás utilizando de manera tramposa o electoral. Esta, la gran diferencia entre la aplicación de los programas sociales por parte del neoliberalismo y del obradorismo es esa. Mientras que para unos era una salida inmediata, era una salida tramposa, era una salida momentánea, ajá, para otros se vuelve un salario universal, literalmente, o similar, que le permite a la gente contar con esos recursos ya per se constitucionalmente hablando, que los ayudan a enfrentar una situación de pobreza. Eso es fundamental entenderlo, mi querido Héctor Aguilar, Camín. Y dos, insisto, la mediación, por supuesto, de la pobreza extrema en esos sexenios que usted señala era diferente a cómo se empezó a medir en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto había muchas fluctuaciones que supuestamente en datos te llevaban a pensar que había una menor cantidad de pobres extremos. No olvidemos también, don Héctor Aguilar Camín, que durante el sexenio de Peña, el sexenio de Calderón, que usted tanto destaca, hubo una falta de medición y en otras simplemente no se tomó en cuenta a varios sectores de la población que estaban olvidados por el mismo gobierno. Ni siquiera se les atendió, ni siquiera se les fue a buscar, ni siquiera se les consultó. Por lo tanto, claro, si tú reduces el margen de, pues te encuentras con que ya son menos, ¿no? Pero la realidad era otra, muy distinta. Muy, pero muy distinta. Pero es parte, insisto, de los regímenes neoliberales tratar de golpear el eje de flotación de López Obrador. Lo están tratando de hacer con el tema de la honestidad y el narcotráfico. Ahora lo tratan de hacer con el tema del combate a la pobreza y asegurando que en la pobreza extrema, los que verdaderamente son bien pobres, el neoliberalismo sí los atendió cuando si son pobres extremos era porque el neoliberalismo los tenía hundidos en ese sentido. Y le recuerdo otro dato, Calderón y Peña generaban más de 106,000 pobres al mes. A lo mejor usted no sabe diferenciar entre pobreza extrema y pobres, pero muchos de los pobres caían en pobreza extrema. Por lo tanto, es una falacia lo que usted está diciendo respecto a que salían de la pobreza cuando estaban generando más pobres por el otro lado. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer, y ya lo sabe. Gracias por acompañarnos, es el super chat, el super gracias, comparta, comparta, comparta y por supuesto comente y comente muchas veces y póngale el pulgar arriba. Gracias.